ni la danza, ni nada que no tenga un aspecto de ciencia. Y lo que yo creo es que nuestras dirigencias políticas están ignorando completamente la dosis de ciencias que tiene esto. Y esto responde a un problema mucho más profundo. Responde a cómo se hace ciencia y a qué es lo que es la universidad. Porque allí se educan los políticos. La universidad tiene departamentos, está departamentalizada. Yo estudio economía, estudio ciencias políticas, estudio medicina, estudio ingeniería. Pero la realidad no reconoce esos departamentos, pues. La realidad tiene problemas que cruzan todos estos departamentos. Y trabajar con problemas en la práctica crea problemas teóricos que estas ciencias verticales no resuelven. Entonces hay un problema profundo de teoría y de método, que es el fundamento de lo que estoy llamando ciencia y técnicas de gobierno, que la universidad ignora y los políticos ignoran. Y yo creo que hay un punto muy fundamental para entender por qué la política es mediocre y entender por qué no es un problema de coeficiente intelectual. Hoy, sí, lo digo con toda seriedad, no creo que haya ciencias que le den buen soporte a la política. No la hay. Hay un grupo de gente en el mundo muy pequeño que está haciendo un esfuerzo muy grande por crear esta ciencia horizontal. Pongo un ejemplo. ¿Cómo se analiza un problema cuasi estructurado en la realidad? O sea, es un problema de salud. Es un problema donde no tiene nada que ver cómo a nosotros nos enseñaron las cosas. Las variables no son precisas, las relaciones entre las variables son imprecisas, la solución de los problemas son situacionales, bueno para uno, malo para otro. ¿Con qué método resolvemos eso? O sea, no es por casualidad que un excelente médico fracasa como ministro de salud. No es por casualidad. Y no es por casualidad que a veces un excelente economista fracasa rotundamente haciendo política económica, porque no tiene cómo analizar el intercambio de problemas que se genera cuando yo tomo una decisión económica y pago un costo político, o pago un costo ecológico, o pago un costo ético. ¿Cómo se analiza todo eso? ¿Cómo proceso esos problemas? ¿Cómo trabajo con incertidumbre? ¿Cómo trabajo cuando ocurren sorpresas? ¿Cómo avalúo las apuestas que significa cada decisión política? Porque no es un cálculo preciso ni técnico, es un cálculo tecnopolítico, incierto, nebuloso. Todo eso requiere teoría y método, que no se enseña en nuestras universidades. ¿Pero es gestión o técnico el problema? El integrador, decís vos. El integrador horizontal de todas estas ciencias verticales. No es por casualidad que todos los intentos de reforma o modernización del aparato público en América Latina sean un fracaso completo. Y yo supongo que los gobiernos no quieren fracasar en eso. Hay una falla profunda en la teoría y la organización, otra vez. El que quiere modernizar se ha formado en las escuelas tradicionales de administración pública, no saben de análisis estratégico, no saben de planificación moderna, no saben de teoría de las macroorganizaciones, no saben cómo enfrentar el problema de crear sistemas de alta dirección potentes. Entonces, si no lo saben los técnicos, hay una asignatura que se llame análisis de problemas. Sí, señor. 2. Hay una asignatura que se llame análisis estratégico. Sí, señor. 3. Hay una asignatura que se llame evaluación y monitoreo de la gestión pública. 4. Hay una asignatura que se llame diseño de la oficina del gobernante, etcétera, etcétera. Podría citar 20 disciplinas. Hay una sola que yo he encontrado hasta ahora en nuestra universidad, que es estrategia y técnicas de negociación. La única. No hay ninguna universidad en América Latina donde se enseñe teoría de las macroorganizaciones. ¿Cómo van a modernizar el aparato público? Claro. O sea, hay un problema en la universidad que no conviene, así como los políticos están anestesiados, no conviene que la gente de la universidad solo se defienda. Tiene que hacer una reflexión crítica también. En mi concepto, la universidad está de espalda a los problemas de gobierno, desde el punto de vista teórico. Yo tengo una charla en la próxima semana en la universidad para discutir este tema. ¿Qué es esta ciencia horizontal? ¿Por qué no está en la universidad? Ahora, ¿qué ocurre? Un sistema político centrado en los problemas que genera la política genera muchos cabecillas y pocos líderes, y casi ningún estadista. Yo distinguiría ¿qué quiere cabecillas, decir, líderes y estadistas. A ver, ejemplo. Si lo que domina es la micropolítica y los problemas de la política, hay cabecillas. Personas que son capaces de movilizar 100, 200, 300 personas, tienen energía, trabajan, responden, son serviciales. Cabecillas. Líder es una persona que ve más allá de la curva. Cuando yo voy caminando por una calle, todos los seres normales ven hasta donde hay una curva. Pero el líder tiene la obligación de ver más allá de la curva. Y el estadista tiene la obligación de ver más allá de donde hay camino. Yo creo que son tres diferencias bien claras. Entonces, ¿cuál es la exigencia para que se formen líderes? Baja, porque son sistemas de baja responsabilidad. No hay cobranza de cuentas por desempeño, no hay exigencia. La gente en vez de exigir se retira de la política, se abstiene de la política, se transforma en independiente y dice yo no quiero nada con la política. ¿Comprenden?
Pero no advertís que... Reclamo, pero no acción. Me quejo, reclamo, pero no entro a hacer política y digo yo lo voy a sustituir o yo voy a formar un partido político. ¿Está claro? Pero sino que la gente estima ese es un mundo en el cual yo no tengo cómo entrar. Son Me de allá. abstengo de. En mi concepto no bastan las elecciones, porque hasta ahora el único Por eso no bastan mecanismo- las elecciones. no, el único mecanismo que tenemos ahora para que la gente evalúe. En primer lugar, cada vez vota menos gente. Hay países donde vota menos del 20% de la población. Entonces, lo que falta son sistemas de cobranza de cuenta por desempeño, en el sentido que si yo, político, digo, voy a construir 50.000 viviendas populares, alguien me cobre cuenta sobre eso. Oh, perfecto. O Entonces, si yo soy ministro de salud y digo voy a hacer tal cosa, el presidente no me cobra cuenta a mí, yo no le cobre cuenta a mi director. Creo que infelizmente en nuestros países, pero en casi todo el mundo, hay una cierta disociación entre el momento electoral y el momento de gobierno. Entonces en el momento electoral nos sentimos en la obligación de prometer todo, con absoluta irresponsabilidad. Y en el momento de gobierno nos encontramos con dos cosas. Uno, de que hay muchas restricciones, que no tengo los recursos. Pero además nos encontramos con que, y eso es lo que no puede procesar el político que no domina ciencia y técnica de gobierno, no sabe cómo hacer las cosas. No sabe cómo hacer las cosas. Entonces se encuentra con dos restricciones. Sí sabe ganar elecciones, sí sabe competir con el otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hasta ahora la política nuestra ha estado asignada por la competencia entre los que juegan. Y no está asignada por la competencia por quien resuelve los problemas de la gente. Cuando hablamos de planificación, hablamos de planificación determinística. Esta idea de que yo hago un cálculo, que digo, yo hago tal cosa y obtengo tal resultado. Eso no existe en el juego social. No se puede hacer. El juego social es nebuloso. Son cálculos imprecisos. Estoy obligado a trabajar con variantes. Estoy obligado a trabajar con escenarios. Entonces, razonar así. Hay un texto del libro de Tolstoy que se llama Guerra y Paz, que es muy ilustrador sobre un modo de razonar mucho más correcto que es. Un modo no determinístico de razonar, que infelizmente no ha entrado en nuestras oficinas de planificación. Ahí aparece el príncipe Andrei, un general, que se tiene que defender de las tropas de Napoleón. Entonces, no sabe por dónde lo va a atacar el enemigo. Incerteza. Como un ministro de Economía tiene mucha incerteza sobre el precio de muchos productos, sobre muchas cosas, sobre la reacción de la gente. Y entonces, él no razona diciendo, supongamos que, como razonamos generalmente los economistas, y se equivocan medio a medio, sino que razona, dice, si el enemigo ataca por el centro, yo hago este plan. Si el enemigo ataca por el flanco derecho, yo tengo este otro plan. O sea, enumera posibilidades y se prepara para ellas. Eso se llama cálculo de previsión, con incerteza. Yo me pregunto, ¿cuántas oficinas de planificación, de las que quedan, porque la mayoría han desaparecido? Y felizmente han desaparecido, porque con esa planificación tradicional no se va a ningún lado. Pero de las que quedan, ¿cuántas oficinas de planificación trabajan con previsión? Siguen haciendo proyecciones cuantitativas y con 2 dígitos todavía. Un absurdo. Entonces, el político con sentido común, porque lo único que no podemos decir del político es que no tiene sentido común, tiene. Al político con sentido común, esa planificación, ¿cómo le suena? Inútil. doctor Cuba. No es planificación. Es Por un eso, ¿por qué no cálculo nos- rígido, no dice? imperativo, determinístico y economicista, porque esa planificación es curioso. Sí, imperativo. Marxismo economicista. Sí. ¿No? No se planifica tecnopolíticamente. Entonces, yo no tengo ninguna simpatía por esa planificación. Cero. ¿Y por el plan quinquenal argentino, por ejemplo? No lo conozco. Bueno, porque por Pero ejemplo, no necesito conocerlo. No me voy a equivocar si digo que no trabaja con escenarios. Y que tiene cálculos de proyecciones determinísticas. Sí. Y que probablemente tiene cálculo a lo menos con un dígito, 38.3. ¿no? Entonces, no necesito, porque esa es la cultura de planificación que existe en América Latina. Ojalá me equivoque. Pero eso es lo que domina culturalmente América Latina en cuanto a planificación. La palabra planificación es mala palabra para los políticos, porque le identifican con esa planificación que mi concepto, para usar el lenguaje que corresponde, no sirve para nada.